Gracias por acompañarme. Listo, Ana, ya comenzó todo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas de la Escuela de Cerámica. En este Cerámica Presenta, que nació por allá en el 2020, ¿sí? Cuando creíamos que estábamos en casa y que teníamos que comunicarnos y que encontrarnos. Y este fue un medio que nos permitió justamente reencontrarnos, sentir que no estábamos tan solos. Y bueno, estamos reeditando este ciclo que pasó el 2020, siguió en el 2021 y hoy nos acompaña también en este 2022. El objetivo fue en su momento, y lo sigue siendo, generar un vínculo entre alumnos y docentes del establecimiento, unidos en la expansión de la mirada artística y cultural. También dinamizar a nuestra comunidad, uniéndola a través de encuentros culturales que motiven a la continuidad de las carreras y alienten la proyección de las mismas. En el día de hoy tenemos acá la compañía del profesor de la casa, Gastón Andriata, que nos va a presentar a María Carolina Moreno en esta charla que tiene por título Procesos Creativos en Producción Cerámica. Bueno, los dejo acá Hola, con Gastón. ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Gracias por estar ahí, por seguir el ciclo. Y bueno, me tocó oficiar de presentación porque también, digamos, fue una invitación que hice para este ciclo que me pareció interesante. Ahora voy a pasar a comentar eso. Primero voy a presentar a Carolina, que está acá desde el otro lado, está en Córdoba ella. Carolina es una ceramista que nació en 1993, en Córdoba también. O sea, tiene 28 años. Estudió y se recibió en el 2018 como técnica en artes visuales con orientación en cerámica en la Escuela Superior de Cerámica Fernando Arranz, de la ciudad de Córdoba también, que forma parte de las escuelas de la Universidad de la Provincial de Artes. Desde ese entonces se adentró en investigaciones en la materia como potencial cerámico para la apertura de su propio lenguaje y las posibilidades como cuerpo de obra en su propio taller, ubicado en la zona norte de la capital. En 2021 participó de su primera muestra colectiva en Tilcara y en 2022 expuso por primera vez en Córdoba, en las cuales ella eligió mostrar, digamos, algo como un catálogo que eran resultados de su investigación. Es un poco de lo que vamos a hablar hoy, o lo que va a hablar más que nada ella, ¿no? Las derivaciones de estos le generan una ciclicidad y digamos que con cada proceso que desarrolla en el taller, acciona una mímesis inevitable en los procesos geológicos gestantes en las formaciones de su obra. Bueno, esta sería como la presentación de la biografía corta, porque es joven, me tocó leer poco esta vez, María Carolina, y bueno, y en realidad quería, antes de por ahí que empieces a dar la charla, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación, contar un poco que en este ciclo nosotros, bueno, algunos profesores vamos siendo motivados a invitar a referentes de las artes del fuego. En este caso, bueno, yo había propuesto que tu invitación, porque conocía un poco tu obra, seguía tu obra hace 2 años más o menos, y habíamos tenido un par de cruces y me parecía interesante tu mirada, tu participación, sobre todo en estos últimos eh, en estas dos muestras, porque también participaste de manera colectiva, y me parecía también como un buen, digamos, una buena motivación para quienes están ahora participando de la escuela como estudiantes. Bueno, nosotros mismos también siempre sirve nutrirnos de otras experiencias, sobre todo también teniendo el vínculo de que vos pertenecías a las escuelas de cerámica y que nos sirvió de vínculo Gregorio en el 2019, cuando lo conocimos, invitado por la escuela también.
Y bueno, también fue profe tuyo, por lo que entendimos. Bueno, voy a dejar de hablar y te voy a pasar a darte la bienvenida, Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, se me apagó la computadora. Así que Cosas que estoy pasan. con el celu, estoy ahí reconectando, por eso me tardé. Bien, no Pero pasa así nada. es, muy contenta del vínculo entre las escuelas, de poder conocer un poco más de ustedes y de compartir un poco dentro de todo lo que puede abarcar un proceso cerámico, que bueno, que a mí siempre me interesa mucho escuchar nuevas voces, nuevos ceramistas, y conocer su proceso desde un poquito más adentro me parece muy, muy nutritivo para cada proceso. Así que estoy contenta de esta oportunidad por más que esté súper nerviosa. No, bueno, tranquila. Y ya empezaron a pasar algunas cosas que pasan, que se desconecte la computadora. Esperamos a que lo inicies tranquila. Pero también de paso comento que acá en la Escuela de Cerámica de Mar del Plata, que tenemos digamos, las artes del fuego también, bueno, yo estoy en mosaico, y también esta cuestión de transdisciplinar, de no quedarnos a veces con una sola disciplina u oficio, de todas se pueden nutrir las demás, y bueno, me parecía interesante, más allá de lo disciplinario, que yo también me quedo muy afuera de muchas cosas que vas a tocar seguramente, que por ahí son de carácter técnico, pero a mí me interesaba mucho, me Claro, parecía que iba a servir muchísimo, bueno, después habrá preguntas con avidez, tal vez como más en lo técnico, bueno, más en lo procesual, digamos, lo procesal de la obra o lo conceptual también. Pero así todo, bueno, la invitación más allá de la disciplina. En la escuela yo estoy como dentro de la parte de mosaico, pero no es el sentido. El sentido también es como abrir estos espacios a conocer nuevas miradas y experiencias. ¿Cómo vas con la compu? está ahí como tardando un poco. Estoy viendo si lo puedo hacer Bueno, directamente desde el celu. Voy a ver. no te preocupes. Igual Pantalla. también vamos a pasar después tus redes para que es el lugar desde donde yo conocí también la obra tuya, y capaz que hay mucha gente que seguramente ya te conoce. Capaz hay algunos. Sí, algunos. sí, Bueno, estoy desde el celu compartiendo la pantalla. Me avisan si se ve. ¿Qué ven ustedes? Yo dejé de verlos totalmente. Y la compu se sigue en proceso ve, sí, un de poquito chico, reinicio. pero bueno, mientras reinicies si Mira, querés y te sirve para hacer La una, pantalla. digamos, una pequeña introducción, no te das problema, y mientras te va acomodando la compu. bueno, porque sí, en realidad les había como separado. Ahí se ve bastante bien, bien. Bien, bueno, Sí, mejor. sí. Sí, dejo ahí la compu. Quizás es mejor ya solo desde el celu. Ahí me fijo. Pero bueno, primero que nada, sí, como vos dijiste, Gastón, yo salí de la Escuela de Cerámica de Córdoba, que es la Escuela Superior de Cerámica Fernando Arranz, que está situada en la Ciudad de las Artes, que tiene 5 escuelas. Y bueno, desde ahí, que egresé en el 2018, fue como un salir al mundo casi sin ningún saber cómo. Fue como un retomar desde el principio, ya que no vengo, por ejemplo, de ninguna tradición familiar o algo así que venía con conocimientos anteriores. Fue desde la escuela, que fueron 3 años antes, en 2015 empecé, donde toqué por primera vez la arcilla y eh, empecé a conocer, digamos, sobre lo que es un proceso cerámico. También algo que me he dado cuenta que ha intervenido también, ha dejado alguna huella en todo
mis formas de hacer es que también hice 2 años de diseño industrial, donde algunas herramientas para los procesos me quedaron. Yo después de un tiempo es como que también lo voy viendo. Estaban quizás medio inconscientes o más guardadas, pero van saliendo durante la exploración, las metodologías, a lo mejor el utilizar algo de dibujo también. Esa parte ha venido más de esos años. Pero bueno, en el 2018, el salir de la escuela, fue como estar con la idea de solo saber que quería seguir con la cerámica, pero no sabiendo qué hacer ni cómo. Esto de también estar ligada a lo que es el diseño industrial me hizo sentir como la necesidad de generar como una identidad y a la vez de explorar sobre objetos, con lo cual no me sentí muy cómoda, y desde ahí fue que decidí como dedicarme a hacer una investigación más profunda dedicada a los materiales, el foco en la materialidad y resolver un poco más desde ese punto, digamos, desde conocer la materia y las propiedades, ver qué me podían dar, cómo funcionaban y ver qué me permitía, digamos, ver qué me permitía hacer, más que pensar a lo mejor en un producto o en una línea de productos que ofrecer y meterme con un emprendimiento a lo mejor de cerámica utilitaria, que era la primera idea en realidad, pero bueno, decidí cambiar. Así que sí tuve algunas exploraciones en objetos utilitarios, pero bueno, rápidamente decidí que no iba por ahí. Así que empecé a ver cómo podía guiarme por los mismos materiales, que era lo que más me había intrigado en algún momento, y sentía como que de ahí iba a ser la guía, digamos, la guía pura. Así que empecé en mi taller con los materiales ya conocidos en la escuela. Esa fue mi base, sobre todo lo aprendido en la materia de laboratorio cerámico que tenemos. Y perdón, estoy viendo la pantalla, está reiniciándose la compu, pero bueno, ahí la dejo. Explorar sobre los materiales y a la vez sentía que no tenía muchas herramientas del cómo hacerlo, así que elegí investigar también, más que investigar, digamos, estudiar un poco cómo se llevaba a cabo una investigación. De ahí descubrí como que había diferentes tipos de investigación por las que podía comenzar un poco más exploratorias y de ahí abrir las posibilidades y ver los materiales sobre todo. Primeramente, en esas investigaciones más exploratorias fue donde comencé con los materiales, y acá va la primera foto, por ejemplo, ya directamente a eso. Bueno, en estas 3 fotos son fotos que para mí fueron muy pregnantes en el momento. Busqué un poco como acotar, son muy extensas, quizás como las exploraciones o las materias, pero bueno, acá son como 3 estados que suelo indagar mucho en cada materia.
fueron barbotinas, por ejemplo, la de la izquierda, la del medio era un esmalte, y la tercera también era otra barbotina. En distintos momentos del proceso están tomadas las fotos, que a mí, aparte de darme como características físicas, también la guía va mucho en visual. Por eso es que me apoyo mucho también en las fotos. Y los procesos suelen ser bastante lentos, para mí me parecen lentos, aunque los disfruto mucho, pero me suelo concentrar mucho en lo que es la parte del proceso mismo. Así que bueno, por ejemplo, esta guía de materias es en la que, acá me faltaría el cuadrito que les había preparado, pero bueno. Una parte en la que yo indago es mucho sobre la variación de las consistencias de las arcillas y las saturaciones, que me llevan a ver mucho las propiedades más puras de cada material. He buscado formular a lo mejor engobes, engobes o pastas, que es lo que más me interesó desde un principio, por ejemplo, más que esmaltes. Me parecían que iban a ser mejores recursos para lo que quería hacer, las pastas y los engobes. Igualmente, eso que decía, por ejemplo, era que trataba primero de probar los materiales solos y no en fórmula, no combinados, sino para ver las características de cada uno como más, de forma más directa. Así que tuve muchas pruebas en el horno que nada salía cocinado, pero me servía mucho de ver los comportamientos. No buscaba algo en particular como un resultado a un vitrificado, por ejemplo, sino que sentía que en ese momento necesitaba ver los comportamientos de cada materia. Así que bueno, muchos de los componentes, meterlos al horno por separado, o si eran fórmulas, saturarlos, me llegaba a ver, bueno, resultados bastante que me servían a mí como de comprender. La foto del medio, por ejemplo, es un engobe que yo dejé secar al aire libre y después de mucho tiempo lo encontré así, rojo y verde, y en realidad había sido de cromo solamente, lo cual, bueno, fue un disparador para mí de muchas preguntas que no entendía. Y después, viendo las oxidaciones, también entendí los cambios de colores que se podían dar en las atmósferas fuera del horno, que eran pasos anteriores a un sinterizado de cerámica, pero que para mí eran otro resultado que me iba a poder servir para aplicar de alguna manera, aunque no sean el resultado que iba a hacer o replicar. Bueno, en las materias que tengo en el taller, todos los materiales, yo los encuentro como una cantera a la que voy a buscar materiales, o las que ya, de los que me proveo o de los que genero. Así que es como, bueno, con el transcurso del tiempo también se van formando nuevos. El de la izquierda son arcillas compactadas de distintas que iba usando, y por ejemplo están húmedas y después trozadas, están dentro de todo algo duras, y bueno, son ciertos brillos que me dan después ideas para trabajar. Los del medio es un preparado de sulfato en un bowl que está seco, y también las oxidaciones fueron como bastante importantes para mí de ver eso, ya que mejor en algún otro momento en la escuela sí había probado algún preparado de sulfato, pero no había podido ver a lo mejor esa transformación
del secado del mismo preparado, sino que había podido solamente usarlo sobre la pieza. Pero bueno, son descascarados o variaciones de color que para mí, aunque ese mismo no vaya a ser el resultado después del horno, me sirven mucho. Bueno, el de la derecha ahí es un esmalte seco también en la intemperie, que busco dejarlas. Muchas veces pruebo los mismos materiales y los dejo afuera, que tengo un balcón acá en el taller, así que están techados, pero los dejo en las distintas temporadas, pruebo los mismos materiales a ver cómo reaccionan quizás a mucho frío o a mucho calor. Y bueno, también después algo que me interesó mucho era probar cómo cada material funcionaba en distintos soportes, a los que me parecieron que eran, yo los llamaba como rígidos o móviles. Los móviles, por ejemplo, son como el de la derecha, que son arenas en las que la barbotina quizás intentaba tirarlas de manera o más, de alguna manera un poco fuerte y que cavaran, o las probaba a tirar con algo más de golpe o más despacito, iba viendo de qué forma reaccionaban. Después probé pastas ya más secas, un poco más secas, sobre yeso y estiradas bien finitas, y también algo un poco más líquido que la segunda, pero menos que la primera. En sí, en un soporte rígido, y ver las diferencias. Después también lo que me sirvió mucho para comprender las formas de trabajar un material o de cómo podía seguir un proceso, fue como empezar a generar módulos más chicos de la misma arcilla, quizás probarla en diferentes tamaños y en diferentes grosores, lo que en un principio, bueno, me dieron muchas fragilidades, pero bueno, el modular, o sea, el módulo, quizás sí es muy frágil, pero las superposiciones me podían dar algo mucho más resistente. Y bueno, en la foto de arriba, la derecha, ya están cosidos, logré que se pegaran, digamos, generando los módulos en un estado bastante blando y sin barbotinas, se pegaron, igual que el de la izquierda, y el de abajo a la derecha es ya fraccionar como láminas desde un bloque, diferente desde donde habían salido las anteriores, las otras dos fotos, que era generar el módulo individualmente, digamos. Acá empecé a probar, fue una de las primeras en donde algún módulo me convenció de cierta manera, que me gustó bastante, incluso por las reacciones en el horno. Algo que no dije fue que cocino en horno a gas. Tengo un horno a gas hecho por mí, de ladrillos refractarios blancos, lo que me permitió mucho probar distintas materialidades, ya sean minerales u orgánicas, y bueno, sin ningún peligro. Sí lo voy cuidando de algo que se funde un poco más, que a veces eran materias que no sabía que se iban a fundir, así que bueno, hay varios recursos que ya hacen que cuide el horno, pero el horno en sí fue elegido tanto por las diferentes atmósferas que te puede dar de cocción, de oxidante o reducción, que te posibilita eso, y también fue una intención de conocer más
proceso de la sinterización y el intercambio con el fuego, digamos, estar en esos momentos también. Y a partir de ahí también sacar nuevos conocimientos. Bueno, en sí en estas, que como contaba, fueron de los primeros módulos que sí, que me llamaron la atención y que elegí volver a trabajar, fueron unas láminas de una pasta que yo después sí utilicé mucho y todavía sigo usando. Tengo bastantes pastas ya de fórmulas que son como bases, luego de a lo mejor de una apertura a formular muchas, elegí algunas de las que voy modificando ya solamente colores o añadidos de textura, sobre todo, pero ya encontré como ciertas fórmulas bases que conozco las temperaturas a las que no se funden o sí, que es un poco lo que sigo buscando y sigo variando, más que todo las temperaturas, al menos en este momento. Este primer módulo fue uno de los primeros que tenían algunas puntas derretidas, que fue un indicio a cómo funcionaba la pasta. En el horno de gas lo que tiene es que va variando mucho si toca la llama o no a la pieza y da distintas terminaciones, ya sea en color o en textura superficial. Así que fue una de las que más me llamó la atención y seguí trabajando. Estos son otros módulos. La primera, que sigo trabajando, digamos. La primera son láminas muy, muy finitas. Esa fue una pieza que todavía tengo, pero es muy poco resistente. Es muy, muy finito el módulo, pero bueno, logré como una superficie un poco más volumétrica a partir de algo tan, tan fino. Son pastas que desde barbotinas, o sea, bien aligeradas con agua, las esparzo sobre yeso y luego de que absorbe un poquito la humedad, voy rasgando la lámina, la saco a partir de rasgados, lo que me da también algunas terminaciones, digamos, al material que para mí es como que reflejan un poco bastante directo el carácter propio del material, digamos. No me interesan como alisarlas muchas veces, sino que dejar a la vista, y es lo que desde el principio busqué, sacar las características del material, dejarlas como lo más afloradas posible, lo más visibles. Por ejemplo, la segunda ya es una superposición, bueno, de surullos muy chiquitos, y lo demás es en otro estado de pasta que no llegaba a ser la barbotina tan líquida como la primera, pero sí es la misma pasta. Son, bueno, trozados y superpuestos, generando ya distintas también direccionalidades para formar los cuerpos, un poco jugando con eso. Acá es algo que probé con las mismas pastas. El cromo fue uno de los primeros colorantes también que me llamó la atención y probé saturarlo y desaturarlo, aunque no hay mucha variación durante la horneada, al menos en bajas temperaturas y en las pastas. Yo estoy trabajando desde un principio, desde 1040 a 1130 que llevo ahora en el horno, pero no mucho más. Así que en esas temperaturas el cromo no varía tanto, incluso queda bastante parecido al color en las piezas secas, ya sé más o menos cómo va a quedar en el horno. Pero bueno, acá fue como probar desde la misma pasta las resistencias durante el proceso, digamos, durante la conformación del cuerpo. Fue
algo que me seguía guiando el módulo y algo que me seguía interesando era generar las resistencias a partir de la agrupación, digamos, del complemento entre módulo y módulo. Así que la primera son gotas, que fue donde empecé a usar la jeringa y probar las distintas, digamos, consistencias para que no se rajara. Esa fue una de las primeras piezas en la que logré que no se rajara durante el secado, teniendo tanta humedad. Y bueno, ya después fui como aprendiendo un poco más a cuidarlas durante el secado y generarles a lo mejor ciertos microclimas con bolsas que hicieran que la pieza, bueno, perdurara hasta llegar al horno durante todo el secado. Voy a avanzar un poquito. Ya después estas son texturas mezcladas. Acá mezclé pastas y formas de módulos. Sí, en la pasta blanca y los surullos fue como una intervención de lo mismo, de los mismos surullos, cambiando escala y pasta. Era introducir algún material un poco extraño en el medio de los demás, ver cómo reaccionaba, ver cómo secaba, ver cómo en conjunto iban sí, largando la humedad y viendo si podía conformar alguna pieza unida entre las mismas pastas que iban formando mis exploraciones, digamos. Y bueno, acá fue cuando empecé a probar algo un poquito más profundo entre cada una de las técnicas que había elegido, que sí fue la de las barbotinas en yeso, las barbotinas estiradas y que me permitían formar láminas, como la foto de la izquierda, perdón, de las pastas rojas, y ver cómo podía generar más volumen todavía con alguna otra barbotina bien líquida. En esta, por ejemplo, usé, de las primeras veces que usé algo más que había generado en el taller, que eran chamotes, ya tenía algunas pastas cocinadas y piezas rotas también, así que, bueno, busqué hacer algo un poquito más propio y generé los chamotes de los colores que yo quería, digamos, que me interesaban usar, que eran pastas, bueno, que ya había formulado en el taller y había usado de los colores en los que venía abriendo las investigaciones. Así que eran algunos grises y bueno, y logré como algunos aglutinados con distintas arcillas. Este tenía muchos CMC para lograr como terminaciones más espesas y que no se me cayera todo entre medio de las láminas. En la del medio había también intentado, esa es la pieza cruda, en estas 3 fotos está la pieza cruda. Había intentado también a través de como conjugar los distintos módulos que estaba usando, que se pegaran juntas, así que usé distintas pastas, son de hierro y manganeso, y las del lado también de manganeso, y ahí fue cuando, que todavía no mostré ninguna, incluso, sí, solamente la verde de las que nombré que estaban hechas con las jeringas. Bueno, acá también fue que empecé a cambiar como empecé a cambiar la acción con la que generaba las texturas, así que bueno, me dan un poco más de alargados. No sé si saben que trabajo con las jeringas, si han visto algo de lo que hago, pero bueno. Las jeringas, lo que le contaba el otro día a Gastón, fue que en realidad no comencé decidiendo que iba a ser una jeringa, sino que como que mi premisa fue llevar el surullo a una medida un poco extremadamente fina y probar las
resistencias de cada pasta. Entonces, bueno, ahí tuve como por primera vez el recurso de la jeringa que conocí. En la escuela había hecho un práctico con jeringas y bueno, y empecé a explorar un poco lo que me daba, que todavía lo uso mucho y ahora ya tengo como una búsqueda intensa de jeringas en todas las farmacias de Córdoba y Mercado Libre y he conseguido nuevos grosores que están buenas para trabajar, me dan distintas terminaciones. Bueno, acá fueron los primeros engobes, quizás que empecé a probar de distintas maneras. Eh, en la de la izquierda, por ejemplo, fueron ya colores que me habían gustado mucho, eh, a pesar de que no estaba usando materias, o sea, minerales, óxidos minerales, que en un punto había querido probar algo que variara más dentro del horno, que sí me lo dan los óxidos minerales y no los pigmentos. Bueno, en este caso sí usé pigmentos, que fueron los primeros rosas y amarillos. Pero empecé a jugar un poquito más con la jeringa y hacer inyecciones dentro de la pasta del color, por ejemplo, del rosa. Los puntos amarillos ya son como inyectados dentro de la rosa, buscaba que explotara o algo así, y además de ver la reacción en esos momentos del proceso, me interesaba ver mucho cómo resistía en el horno, a ver si eso le metía algo de aire o no, pero no, resistieron. Las del medio son el mismo engobe que está abajo a la derecha, pero usado superficialmente y sobre el amarillo, y fueron de las primeras cocciones a gas. Y la de abajo a la derecha, bueno, ya es el engobe usado un poco más consistente, que generó un cuerpo entre medio de cada capa. Y ahí pude ver, digamos, qué generaba. Y bueno, arriba a la derecha también son gotas que probé a ver si se adherían a una arcilla ya seca, un engobe muy, muy húmedo a una arcilla seca. Y acá fue donde también empecé a probar distintas consistencias de los materiales, diferentes estados de humedad, a lo mismo, la de los dos extremos, perdón, la que dice cobertura y la que es aglutinante y unión, la de la izquierda y la derecha, fue el mismo material, que es un sulfato de hierro, usado en distintas consistencias. Por ejemplo, en la de la izquierda es solamente una cobertura y lo usé muy, muy líquido, y en la de la izquierda lo usé como un pegamento, a ver cómo funcionaba en el horno. No tengo la foto. Acá aprovecho para interrumpirte un poco de paso. Bueno, No, aprovecho porque por ahí ya está, ya que aprovecho que dijiste que estás llevando como la materialidad a un extremo y están apareciendo un poco la imagen que ya está como un poco identitaria de tus trabajos. Y están preguntando también Silvia García, que es profe de la escuela y artista también cerámica y visual, pregunta acá que cuando ve tus imágenes, se pregunta cómo haces para realizar la carga. O sea, también estás, más allá de llevando al extremo el material, estás llevando al extremo la técnica, supongo. Si ella está preguntando esto, por ahí puede ser eso, ¿no? claro. Bueno, un poco cuando comencé, digamos, las exploraciones, mi interés siempre fue en la apertura un poco de lo que es mi catálogo de materiales, sería como de abrir tanto la cantera y la diversidad de minerales que quería explorar, como también expandir un poco el proceso.
Digamos, no me basé mucho en técnicas que ya conocía, sino que en las que me posibilitaran seguir conociendo a cada material que iba formulando, digamos, las que veía como un poco conveniente, que iba a ayudar a que ese material resistiera, tanto a la que no ni siquiera sospechara que me podía llegar a ayudar, pero me iba a ayudar como a tener otro resultado y otro indicio de cómo funcionaba u otra característica de ese material. No sé si es eso lo que pregunta, por No, ejemplo. más que nada la Devices. carga del horno, digamos, que se Ah, vuelve como muy, digamos, algo como tipo de malabarismo, no sé, yo no me imagino cómo cargar esto en un horno, menos que no sé bien cómo es un horno de gas, perdón, pero sí, si es superior la carga, o bueno, sí, capaz que, sí, sí. claro, la carga de piezas tan frágiles, dice Silvia, o sea, algo tan frágil y delicado que después, ¿cómo haces para cargarla dentro del horno, así esa carga? Sí. Bueno, por ejemplo, la de la derecha tiene la base del papel aluminio en la que fue envuelta, que era como había aprendido a trabajar sobre todo lo de los sulfatos. Y, por ejemplo, las del medio, ya no. Esas después, una vez muy secas, sí las puedo sacar, las puedo agarrar, pero las coloco quizás sobre otra bandeja o plato ya de cerámica que le vuelvo a poner los chamotes. Así que van sobre un acolchadito, digamos, de chamotes al horno. Acá también fue otros materiales ya inorgánicos que probé, de carbón. Era algo que tuve a mano por haber probado primeramente antes que el horno a gas, hornos de carbón, hornos efímeros. Y también de los materiales inorgánicos para ver qué me daban y cuáles desaparecían o qué características quedaban. Probé algo de lo que era relacionado con la bioconstrucción. De eso no me quedé con casi nada. Sí, sigo usando mucho lo que es pasta de papel y acerrines metidos en las pastas. Eso es de lo último que sí sigo trabajando. Y bueno, ya después de varias como pruebas, hice un recorte con el cual quedarme de acuerdo a los colores con los que quería seguir trabajando y las pastas que más me habían gustado, como las texturas y sobre todo las terminaciones como superficiales, que eran un poco mate, pero tenían cierto brillo. Y bueno, acá está mostrada como una de las piezas también desde la base a arriba, que es mucho de lo que sigo también trabajando, que son las bases como móviles y la huella que dejaban. Y asimismo, eh, siempre que las voy trabajando ya sea sobre los chamotes o sobre algunas telas también, que es otra de las bases que usualmente uso como móviles, eh, dejan cierta huella también en el otro material que suelo como registrar y forman parte de mi bitácora. Estos son chamotes, los amarillos, que fueron de los primeros que usé también, y son de las mismas pastas usadas de distintos modos, digamos. Pasan a ser la misma pasta que forma el cuerpo, es la que uso para los chamotes en diferentes tamaños, digamos. Es para mí una forma de seguir probando también la resistencia y las características de la pasta, ir variándole como el tamaño. Bueno, acá Bien, de están. todo esto que estás comentando, también aprovecho y digo, no sé si digo bien que vas a dejar una cierta bibliografía a disposición de la escuela que fuiste haciendo de tus experiencias, ¿no? Sí, tengo algunos materiales sobre pastas
de los que he hecho, he ido redactando. De lo poco que tengo acomodado, sí les dejo, les dejo un material ahí para que lo carguen y esté a disposición. Es sobre todo de pastas de papel. Bien, buenísimo. Eso va a estar disponible en biblioteca de manera digital y de alguna manera también ahora medio al seguir la charla tuya, bueno, pueden surgir interrogantes más adelante que se puedan ir a buscar ahí, ¿no? Se pueda recurrir a esa experiencia que hiciste previamente vos para alguna cuestión que nos Sí, genere alguna inquietud más y personal. díganme si me van entendiendo o voy muy rápido por ahí o... No, vamos bien, sí, capaz que tenés que pensar que tendríamos que estar ya a la mitad o más de la... Bien, sí, estoy en la mitad casi. Ah, Eh, com- Perdón, Carolina, ¿qué tal? Que nos conocimos ayer. Por ahí, pensá que también en la charla hay gente que por ahí está entendiendo, porque tiene el lenguaje de lo específico, de lo técnico, ¿sí? Y hay otros que están iniciando, son principiantes y es capaz que se quedan afuera de algunas cosas. Pero me gustaría que vos explicaras, porque además lo tenés claro, ¿sí? Un poquito sobre tu metodología, es decir, vos llevas algunas cuestiones al extremo, otras las probás, pero tenías como una guía, ¿no es cierto?, en cuanto a estas intervenciones o procesos que estás registrando sobre los distintos materiales. ¿Querés por lo menos nombrarlos? Aunque no sé si tenés el cuadro disponible, si no, aunque sea contarnos y por ahí también abrir a que alguno de los que está en la sala quiera preguntar, ¿no? De modo directo, a lo mejor que Ahí estoy sobre viendo esto. Dale, si logro con el... No lo voy a poder tranquilo. poner desde el celu al cuadro, pero bueno, Bueno, es un poco sí, la metodología por la que comencé, digamos, es en base a elegir ciertas materias por un supuesto potencial que tenían para una producción cerámica. Y desde ahí, a partir de recolección de datos, que sería la parte del poner a prueba las transformaciones, ujú, llevar las transformaciones a los materiales, bueno, un poco lo que es ahí mediante lo que es acción mía, humana, un sistematizado a lo mejor de los procesos, sí se fue haciendo. Además de otras intervenciones que me interesa mucho como ver y registrar, que son los factores atmosféricos. claro, Los- esa parte, perdón, que yo también voy a preguntar, hay partes del proceso donde a lo mejor no llegaste al horneado. Eso era lo que quería preguntarte, sino que pasás por estados intermedios y a lo mejor te quedás con ese estado o siempre horneás. O a lo mejor tu interés venía solamente hasta el registro de lo atmosférico en esa modificación. casi siempre llego a hornearlas, pero Ah, sí me bien. interesa tener como un registro de cada etapa del proceso. Para mí, los distintos estadios y los cambios por el mismo tiempo eh, forman como un registro muy, muy importante, donde encuentro a lo mejor como indicadores o inspiraciones para seguir trabajando. Bien, eso también era importante como visualizar. Si vos podías después en el horneado visualizar esas diferencias, ¿no? Que Claro, por lo menos bueno, sí, llevan, sí, vas haciendo tu registro. claro, son quizás al ver el recorrido del material, saco alguna otra conclusión entre complementando sí el resultado después del horno y qué había tenido antes. Estos son, acá
después otras exploraciones donde, por ejemplo, en la del medio, si es el mismo material, con distintas técnicas, uno pasa a formar parte de lo que es el cuerpo de la pieza, que son como los surullos hechos con la jeringa, como muestra la foto de la izquierda, donde está el circulito. Ese palito es individual, digamos, un solo módulo de la pasta, que en la de la derecha, por ejemplo, está más claro sobre otra pasta, digamos. Ahí tenés como la inclusión de dos pastas. No, perdón, me hice lío. En la foto de la derecha está el surullo con un mismo engobe, solito, y en la de la derecha está una grilla generada con esa misma pasta y bañada con otro engobe. Esa es otra reacción. Acá lo que probé fue usar el mismo engobe como cuerpo de la prueba y como engobe superficial, digamos, como una capa. Y ahí ver como las interacciones sobre otra arcilla, sobre otra pasta de arcilla, o solo. De eso me sirvió, digamos. Y este ya es como parte de unas muestras de las que más me han gustado y sigo trabajando, más de las últimas, de colores. Y bueno, y voy haciendo las pruebitas, suelen ser ya como lo más parecido a lo que puede llegar a ser después la obra en otro formato un poco más grande. No me suelen servir mucho las plaquitas lisas quizás que estaba acostumbrada a hacer de cierta medida para ver las resistencias de la pasta, sino que intento también ya ponerle un poco más cercano a lo que me va, de lo que voy a construir la pieza, la técnica. Y esta, por ejemplo, las de la derecha ya son hechas en la jeringa, son placas hechas con surullitos de la jeringa, cortados, para que sean más chiquitos, y la mitad esmaltada para probar, digamos, algún diferente color o brillo. Y ya en la de la izquierda y en la del medio ya son obras en pequeño formato, digamos, las que sí voy probando, ya combinadas los distintos engobes, digamos, que elegí seguir probando. Acá justo estaban preguntando, bueno, le contestaron acá Sí. qué era surullo, porque por ahí el vocabulario, esto que decía Ana, que había gente que capaz que recién está iniciando, o bueno, ¿a qué le llamaba surullo? Bueno, ya está, le contestaron que era tipo un choricito, ¿no? Claro, Está bien, sí. bárbaro. Sí, yo Es algo tampoco, quedaba un poco afuera también. Lo sabía, pero no sería algo que use, un término que usamos. sí, Acá, son formas digamos, claro, ya, muy tradicionales, pero que bueno, en este sí, caso lo más parecido. claro, lo más parecido para referirte a este tipo de objeto, no sé, sí, no sé si sería De modo. objeto, claro. Otra cosa que me parece interesante a mí destacar o mostrar, que esta cosa que vos decís, bueno, tal vez como esta metodología rígida que uno tiene de las investigaciones, de que, bueno, los pasos, ¿no? Yo creo que acá hay como una mezcla también que es un poco generacional, que vos trabajás mucho con la imagen como producción ya. O sea, sobre todo porque, bueno, es como un mundo visual, ¿no? En el cual ya asistimos y Sí, ese registro se va volviendo casi como un cuerpo de obra en sí mismo. Esto que te preguntaba Ana, si estaba antes de la cocción o después de la cocción, o los resultados, o lo previo, todo eso se vuelve como un universo de imágenes, que también es un poco lo que estás contando vos, que esto que a veces te alimenta el proceso previo a algo que vas a probar después, o el resultado te sigue propulsando a una nueva
búsqueda, ¿no? Como formas. Ya que vos no partiste de una forma premeditada o de una idea de forma, ¿no? Claro. Sí, el registro de las fotos después me sirve mucho como en memoria visual y también mucho lo veo como a lo mejor otro ojo que está viendo. Siempre suelen aparecer como imágenes que no estaba viendo desde al Claro, verlas por la cámara o por las fotos, para mí cambian muchísimo y siempre encuentro como algunos detalles nuevos. Así que sí, me sirven bastante. Tengo sí. muchísimas fotos. Pero sí, también por el hecho de que sí después al cocinarlas se pierde toda la parte anterior del proceso. Bueno, tener las fotos es súper valioso. Bueno, acá también es otro muestrario de engobes que está usado, por ejemplo, como cobertura y después como en la de la derecha es el mismo, el más oscuro que se ve entre las capas blancas y lo usé como pegamento. Y en ese caso puedo, ya que sé que se derrite, puedo meter placas entre las demás que las contienen y en el horno quedan a salvo. Pero puedo generar como estructuras un poco más grandes o directamente pegarlas con ese engobe que se funde como totalmente. Bueno, acá puse un poco más de las formas modulares que más uso, que son las de la derecha, incrustaciones y chamotes, que los he usado en distintas bases de pastas a los chamotes. Los chamotes, no sé si saben lo que son, pero son, por las dudas, es cerámica molida, en granos finos, se pueden hacer en diferentes mallas y dan diferentes resistencias o te permiten hacer distintos grosores de pared eh, en cualquier cuerpo. Bien, hasta ahí sí, y chamote también lo conozco, pero Claro, la aprovechamos a parte, usar el presentador fuera de la disciplina para esto también, pero bueno, hasta acá, digamos, vamos viendo esto que yo decía antes y voy a tener que usar otra vez la odiosa comparación ¿te acuerdas? Digamos, de la imagen por adición, vamos a decirla ahora, porque hay una cuestión como media de imagen que apareció con esto de la jeringa, el uso de por ahí técnicas que no son eh, tan tradicionales o recursos tan tradicionales, pero que se van como sumando a esta búsqueda que haces, y aparecía esta cuestión como de la imagen estratificada o la imagen por adiciones, y la imagen como, yo hice la comparación odiosa, mi abuela decía, las comparaciones son odiosas siempre, pero era la de la impresión 3D, ¿no? Esta del choricito armando estructuras o cuerpos en el espacio. Y bueno, y mucho de eso te lo fue dando, o ese tipo de imagen que seguramente ahora vamos a ver alguno un poco más, te lo fue dando esto de llevar el material como al extremo y probarlo y conocerlo y saber que responde de ciertas maneras, ¿no? claro, sí, sí, sí. Me lo han dicho bastante a lo de la impresora 3D. Me costó aceptarlo, Sí, pero pero no es era como, no, es una comparación, una alusión sería, pero no es una claro, comparación, está mucho más humanizada en este caso, pero no. Sí, digamos, responde como porque digamos esto de que es un choricito y que también por adición eh, claro, termina haciéndote una idea, pero o te acerca. Cuando ves algo así, también esa repetición, bueno, como mucha constancia, aparte de vos que trabajas desde la metodología, porque hay que sostener las metodologías para que también tengan como ciertos resultados o indagarlas, pero después esta constancia de como entrar en una forma y sostenerla, ¿no? Hasta su claro. límite. Sí, 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 se fue abriendo cada vez un poco más la técnica. Pruebo distintas consistencias, ahora tengo distintos grosores de puntas, es como que sigue importando mucho eh, probar de esa manera
las pastas me dan buenos como indicadores siempre. Buenísimo. Y después, si querés seguir pasando, yo me meto ahora. Bueno, Pero digo, también aprovecho el ámbito académico. Una cosa que se habla mucho en la escuela, o que yo he escuchado también, es lo del registro de obra. Capaz que también otra cosa más generacional es que el registro más formal de obra, o de obra acabada, digamos, es una cosa que se ejercitaba antes también. Pero también está bueno destacar esto, que vos haces tu propio registro, tenés un ejercicio sobre eso, y eso también va construyendo como un autoconocimiento, veo, por lo menos viéndolo de afuera, me parece que genera como un autoconocimiento de lo que estás haciendo, lo que te está saliendo y qué es lo que te está interesando de eso que estás haciendo. Por ahí puede sí, ser así. sí, empezó mucho por eso, digamos, un autoconocimiento también propio mío y de ver qué era lo que me interesaba también hacer y de qué manera, digamos, me gustaría hacerlo. Bien. Te dejo Bueno, si querés seguir avanzando, porque por ahora no vimos otras consultas. bueno, este fue como un módulo que después elegí, que es el ladrillo, también que me parece muy interesante y súper posibilitante. Lo voy cambiando de escala y de método de conformación. También algo de lo que los procesos, que auno mucho a los procesos, digamos, son como los fenómenos o los procesos de geomorfología, de los que se van formando todos los relieves, y es como que también busco generar las mismas piezas, generar las piezas imitando mi accionar, con mi accionar los procesos de geomorfología. El apisonado, digamos, como es la primera foto, me lleva a lo que es un traslado de materia, puede ser por erosión eólica o del agua, un traslado, un arrastre y un depósito, por ejemplo, con ciertas fuerzas. Así que voy probando los apisonados, sobre todo por eso. Y bueno, y después ya capaz que les puedo mostrar algún otro ejemplo. No sé si tengo alguna otra foto, pero creo que sí, van muy acompañados por eso, digamos, en lo que apoyo también los métodos que uso de formar las piezas. Bueno, acá ya les voy a mostrar otras piezas, ya algunas obras en las que he elegido probar, digamos, en formato como más grande, y esta fue una bastante puntual, una de las primeras en que tuve unos resultados en el horno que me gustaron muchísimo, los colores, y elegí probar de distintas formas. Esta pieza, por ejemplo, tiene un engobe de pasta superpuestas en el cuerpo, es una terracota que tiene como incrustaciones de pasta coloreadas, y a su vez eh, la pasta coloreada la llevé a un engobe con con algún mineral más, y lo probé como cobertura de pincelada, y como muestra la foto de arriba, eh, lo probé habiéndolo secado y molido sobre el engobe. Así que en esa pieza tuve como distintos, distintos recursos sobre un mismo material y distintas terminaciones. La de abajo, por ejemplo, son de las últimas piezas en las que he probado, y he elegido ya incrustar ese mismo engobe seco, lo dejo secar, es como esta cantera de la que sigo teniendo en mi taller, que tengo muchísimos frascos de la fórmula,
bueno, voy guardando las mismas fórmulas en los distintos estados como para ya tenerlas listas. Y esas son incrustaciones de encobe secos, que los uso como piedritas, los muelo pero bastante grandes y se les incrusto a las mismas, los mismos apisonados de las arcillas, digamos. Lo que tiene este resultado, digamos, es que es como una afloración, a veces están sobre la superficie y a veces salen en el horno. Yo ya sé que es una fórmula que sí casi se derrite o se deforma, se agranda un poco, y sé que si lo meto sobre una capita bastante superficial, va en el horno emerge, digamos, sale por debajo por encima de la otra pasta, por ejemplo. Son resultados un poco que ya, habiéndolos probado en un formato más pequeño, los sigo llevando a algo un poco más grande. Pero bueno, son como los mismos. Es como, para mí es como reproducir el proceso por el mismo que se forma la tierra. Eso tiene mucho tener el horno a gas, poder ver las transformaciones en fuego. Estas son otras pastas probadas de distintas maneras. En la de la derecha la usé como cobertura, digamos, es un modelado de terracota y está todo cubierto de los surullitos previamente secados sobre yeso, hechos de la jeringa, digamos, en las distintas pastas, cortados y después pegados con el mismo engobe. Y después una terracota que es el cubo de la izquierda, que lo probé en distintos grosores, a las mismas pastas que usé en la de la derecha, en la de la izquierda, perdón, en distintos grosores, y bueno, con el pincel los utilicé en distinta densidad, digamos. Estas son algunas piezas que tienen distintas coloraciones, que me dieron buenos como inicios por donde seguir, exploraciones de las pastas. También son cuerpos de una sola capa de modelados, de casi barbotinas no tan líquidas, que bueno, genero con una paletita como esta especie de escamas, que sí, solas son muy frágiles, pero bueno, superpuestas de cierta manera me permiten ir a lo mejor también probando distintas direccionalidades para conformar los cuerpos, como rotaciones, traslaciones. Acá hay un poquito más de otras combinaciones que quise probar, también con este módulo muy chiquito, que deben tener a lo mejor medio centímetro por 1,5 de largo como máximo. Pero bueno, eso ya hace que las capas, digamos, sean bastante, las paredes de la pieza tengan cierto grosor importante. Además de la cantidad de módulos, ya se generó como una superficie bastante gruesa que lo cubre. A estas piezas, al generarlas también así con barbotinas de bastante humedad, les tengo que cuidar mucho el secado para que no se sequen y se despeguen durante el secado antes del horno. Si ya reciclé el secado del horno, nunca se me han rajado, digamos, de esas no. Bueno, acá voy aprovechando que ya estás mostrando como los resultados, o los trabajos sobre los resultados, tal vez, ¿no? Y ya podríamos Claro. tener un carácter más de obra. Y si querés, podés ir como mostrando, porque acá se está acumulando preguntas y así nos alcanza el tiempo para responder algunas de las que están acá, y por ahí podés aprovechar como disparador para seguir paseando por las imágenes que te quedan. Bueno, Te están preguntando, por ejemplo, bueno, Silvia García
te pregunta si cuántas horas dedicás en el taller de trabajo, más o menos si es un trabajo así continuo, o qué Perdón, te rutina escuché tenés. recortado. Ah, perdón, ¿qué rutina cuántas horas de trabajo diario dedicás al taller, digamos? Ah, muchas. Sí. Sí, bastante. Son procesos bastante lentos y lo que tienen estas piezas, sobre todo las que tienen el mejor capas más finitas, es como que no las puedo dejar mucho tiempo por más que estén recubiertas de bolsas. Quizás mantenerlas la humedad es como medio dificultoso si no las sigo como mucho al otro día, pero sí, bastantes horas. Bien, Lo acá disfruto están mucho preguntando igualmente. también si, claro, si es tu actividad Y bueno, principal requiere. y si alguien te ayuda, ¿no? O tenés ayudantes, o No, 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 por ahora no. en solitario. Bien, y la actividad es esta, digamos, como principal tuya, la producción. Sí, 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 de obra. Ok, Hace poco tiempo, ¿no? Pero sí, sí, hace sí. menos de un año. Digamos, aprovechando el recorrido y habiendo visto esto de que es partida de esta metodología y que ya estás como logrando una cierta identidad en las piezas, si querés ir pasando, porque también tenemos que ir como por el horario cerrando, pero bueno, estamos abiertos a que hagan preguntas también directas. Sí, Eh, bueno, les cuento más o pero menos rápido. sí, sí, vas Claro. pasando directamente las imágenes que tengas. Y también, bueno, acá preguntan si trabajás a modo de clínica con otras compañeras o... Yo sé que No tengo trabajás en mucho interés. colectivas. Tengo interés en. Perdón, pero te escucho medio cortado, Gastón. Ah, Sí, bien, tengo interés de empezar alguna clínica, pero no he hecho por ahora. bien. Y también preguntan por tus referentes. A ver si hay alguien que... ¿Por? Referentes. Ah, referentes. ¿De Argentina? De Argentina tengo muchas. De Córdoba les puedo pasar links si quieren. Bueno, Sol Carranza, Julia Spangenberg, hay muchas. Estoy mirando las fotos. Bueno, les concentro un poco. Lo que Vero Córdoba, quizás alguna conocen, José Urbina. Sí, bien. Algunas me suenan. Yo, más que nada, la gente de cerámica debe conocer también más. Quizás Y eso les puedo pasar después. Tengo referentes de Córdoba, tengo de Argentina, eh, internacionales también, latinoamericanos, Fernando Arce, Ivette Salazar, bueno, y algunos orientales también que me encantan. sí, tiene mucho también, ¿no? La obra. Acá muestro donde juego un poco lo que es esta técnica de las jeringas me ha permitido que las capas, digamos, siempre las genero dobles, ahí les muestro con otros ejemplos para que entiendan un poco mejor, pero al estar superpuesto cada punto que hago con la jeringa, eh, a veces quedan espacios, por más que sean muy pequeños, y me ha permitido hacer piezas totalmente cerradas. Y para generar un grosor resistente, siempre son dos capas, es una por fuera y una por dentro, que además de jugar con los interiores, con distintas texturas o diferentes colores que los de afuera, eh, me permiten jugar mucho con lo que es el interior y el exterior y el concepto que eso me puede dar en una obra, ¿no? Acá, por ejemplo, en la de la izquierda, es un interior de una de las piezas, que después he elegido trabajar el mismo concepto de la doble pared en algún objeto utilitario.
Acá también lo que muestro es los mismos, o sea, distintos, son dos pastas pasadas en gobe y usadas como cuerpo a la vez de la obra. Hay tres, el rosa, el rojo y el verde. Uso mucho el cromo y el hierro, sobre todo. Y bueno, y los derretidos y los fundidos son generados por la misma, son surullos. Usé las mismas pastas llevadas en gobes en la misma técnica, en estas dos piezas, digamos. El engobe, bueno, está formulado de una manera en la que muta mucho en el horno. Hay una transformación bastante grande de deformación. Acá dos pastas que elegí, digamos, trabajadas de la misma técnica, pero generando distintas espacialidades de 2D o de 3D. Acá otros módulos, también generando distintas espacialidades. Las dos de la izquierda son las mismas pastas. Hay muchas, digamos, hay una siempre de base en la izquierda. Hay una de base que no se ve, que es mucho más color terracota, y la negra que se funde más. Eso también es otro recurso que uso mucho para poder probar en el horno las pastas que se funden, digamos, no usar las capas, y bueno, y la que menos se funde va más abajo, o contiene entre medio a la que se funde, digamos, como en la del medio, como en la obra del medio. Igual el fundido, además de que me guste mucho la terminación, que haga alegoría a lo que es un proceso volcánico, una erupción, para mí, digamos, que lleva mucho eso y es un concepto que trabajo mucho en las obras, me da como característica de usarlo como pegamento, digamos, tiene el potencial de que siempre puedo aprovecharlo para unir distintos módulos. Sí, eso fue también un punto por el cual empezamos a hablar un poco, esto de lo volcánico, lo magmático, la imagen esa. Acá quieren hacerte unas preguntas. Tengo a María Belén Alonso que te pregunta si vendés las obras y si es así, si tenés alguna representación de alguna galería o lo haces a través de alguien. Sí, vendo las obras. Desde hace muy poquito tiempo. Y en Buenos Aires tengo una tienda que tiene algunas piezas, y acá en Córdoba sí es un espacio que es el mismo donde hice la primer muestra en Córdoba, hace unos meses, que es Nilo. No sé, si quiere después contactarme, le digo dónde puede ver. Bien, ahora al final vamos a dar tus redes y para que te sigan también. Acá Ana Gómez también levantaste la mano, si quieres abrir el micrófono directamente y consultarle o comentarle algo a Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas, tal? hola, Ana, Felicidades, soy una fan de tu trabajo, me encanta. muchas Eh, gracias. Quería comentar que me parece muy interesante esto que mencionas sobre la superposición de capas, muy inspirada en la conformación geológica, los procesos volcánicos y demás. Y también me parece en algunas de tus piezas que hay como una reminiscencia textil, como que pareciera que entretejes con estas como dibujos que vas haciendo con la barbotina y sobreposición, hay como una especie de tejido. No sé si tienes algo que decir sobre eso. Sí, digamos que más que todo el, el módulo del surullo que me logró dar la jeringa, no no lo llevé primero a usarlo por ese concepto, pero sí después de trabajarlo y ver como las posibilidades de qué manera podía conformar una pieza,
siempre surgen tramas, así que sí tiene de alguna manera, entiendo lo similar, digamos, que puede llegar a tener con un tejido. Incluso mi mamá es tejedora y quien conoce a mi madre siempre piensa que viene más de por ahí, pero hasta incluso lo han llegado como a asociar a sogas de cuero o algo así, que me parece raro, pero bueno, sí, tiene lo que es tramas y urdimbre muchas veces, así que sí tiene cierta relación con lo que es una técnica a lo mejor de tejido. Bueno, gracias Ana por tu consulta. También te tenemos invitada, vas a ser parte de las charlas. ¿Alguien más que quiera consultar algo directamente? Mi perro quiere preguntar algo. Acá tenemos. Bueno, acá te saluda Silvia García, que se tiene que retirar, va a seguir viendo la grabación. Y una pregunta última, dice, ¿por qué arrecife de cobalto? Arrecife de cobalto, bueno, viene de algo por mi nombre, digamos que de Caro, y me empezaron a decir Coraline, así que de coral me dio lo de arrecife y de cobalto era porque de lo primero que me volvió loca en la cerámica fue cobalto. Bueno, ese es el nombre, claro, por el cual te pueden seguir en redes. O sea, Arrecife de Cobalto es el nombre de Instagram, ¿no? Y Exactamente. bien, ahí sería como, igual lo vamos a seguir, lo vamos a publicitar, o lo vamos a anotar, o no sé, ya creo que se puede anotar. La mayoría ya te debe estar Pueden siguiendo en el hablar, momento. me Dale. pueden hablar y consultarme lo que quieran porque entiendo que puedo no haber sido muy clara, me ponen muy nerviosa estas cosas, lo intenté. No, estuvo Lo perfecto. intenté, Vos pero sí, es muy extenso. no, aparte te abandonó la computadora, o sea, eso es Sí, una, se dentro enojó de un montón. todo, estuvo bastante, o sea, esa parte ni se notó. Acá te están felicitando María Belén Alonso, Ana Gómez, no, ya había levantado la mano, ya había preguntado, intervenido. Eh, María Belén Alonso, muy bello tu trabajo, felicitaciones. Bueno, yo también ya te lo he dicho, pero lo digo, aprovecho y lo digo acá en público, que quede grabado, que bueno, una de las cosas que también, digamos, es muy atractiva, o sea, yo convivo en la escuela con ceramistas y obviamente me gustan muchísimo las ceramistas y trabajos que veo ahí en la escuela, hay una convivencia, pero sí hay un atractivo, o sea, en este caso particular y agradezco que hayas aceptado la invitación, que haya sido también de una manera abierta y de compartir, porque también sé que todo esto también proviene de mucha información, de muchas horas de trabajo, pero que dentro de todo eso hay una seguridad digamos, en una búsqueda genuina, se nota, y que por eso también lo compartís, creo que abiertamente, o se nota en los primeros cruces que uno puede tener con vos, es que vos de alguna manera sos muy abierta en tu trabajo y no es que estás, bueno, yo nunca te pedí fórmulas, pero guardando fórmulas o cosas así, por eso también me parecía interesante que te conocieran quienes no te habían conocido, o te conociéramos en más profundidad quienes ya te seguíamos o veíamos tu trabajo. Eh, Fue de alguna manera el recorrido eh, muy ordenado, eh, quédate tranquila, que fue muy claro, sí, más allá de tu propio caos que haya sido lo de la computadora, no se notó. Sí, me interesa, la verdad que sí, siempre me interesa mucho, digamos, el compartir y los intercambios eh, entre ceramistas, digamos, me parecen muy valiosos. eh, y bueno, conocer sobre la diversidad que tiene quizás de técnicas o tradiciones, para mí siempre son como muy inspiradores, digamos, y algo que me moviliza mucho es
compartir el hacer. Es muy lindo y me parece lo más importante que tiene o quiero hacer también. Así Bueno, que buenísimo. muchísimas gracias por la invitación. Sabía que me iba a poner súper nerviosa, pero bueno, es la primera vez que lo hago y en algún punto se empieza. Y sí, algún día hay que empezar. Bueno, empezaste bastante temprano. Es más importante compartir que los nervios. Sí, o sea, también abandonando un poco la mirada exitista de que salgan mejor algunas cosas u otras, uno siempre es bastante crítico, pero quédate tranquila que la charla estuvo buenísima, bueno, con mucha asistencia. Si quieren, no sé, quieren darle una despedida, un agradecimiento, podemos abrir los micrófonos y aplaudir o... Sí, sí. Perdón, Gastón, yo también quiero saludar a Carolina, felicitarla por esta acción generosa de haber compartido con nosotros. También la felicitan acá Victoria Donati, genia, felicitaciones. Nadia Ferri, gracias por compartir tu trabajo y experiencias. Ana Gómez, felicidades, un lujo conocer tu proceso, gracias por compartir. Muy interesante tu proceso y los resultados. Serafina, María Belén Alonso, muy bello tu trabajo, felicitaciones. Y me parece, no sé Gastón si estás de acuerdo, pero que justamente esto que decíamos, abrir la expansión de la mirada artística y cultural, cómo se está dando a través de este ciclo, ¿verdad? Y bueno, eso, ponernos en contacto con otros, crecer juntos, ¿sí? Compartir las experiencias hace crecer al propio proceso artístico, ¿sí? Y justamente nos hace bien a todos esto de compartir. Justamente en un medio que por ahí podemos considerar como lo tradicional de la escuela, también hay lugar para estas nuevas miradas, ¿sí? Y estas nuevas posturas frente al hecho artístico, a los procesos, a la experimentación y a la exploración. Me parece que mereces un aplauso, así que de mi parte, ¿sí? Gracias por Muchas gracias. Y siguen felicitaciones, ¿eh? Patricia, muy interesante, grosa, Caro, felicidades Caro, gracias por compartir tu proceso muy valioso. Bueno, bien. Gracias a ustedes. Bueno, ya ahí estoy deteniendo la si grabación, así... Si nos querés comentar eso. Vamos deteniendo la grabación e invitamos al público a nuestro próximo encuentro. Sí, en nuestro próximo encuentro que va a ser el lunes.